Saludos y bendiciones, mis amados hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Maturín, amados hermanos de las iglesias que nos sintonizan, esas iglesias diferentes que nos sintonizan a través de la emisora Manantial 95.9 FM, a la Iglesia Manantial de Vida en todas sus instalaciones, cada una de las organizaciones que pertenecen a esta comunidad cristiana dirigida por nuestro hermano Antonio Quijada y su esposa Domira de Quijada. Muchas bendiciones a todos. Y a aquellos que nos escuchan de otras congregaciones, sean bienvenidos a este programa, a este tiempo. Los que nos ven y escuchan a través de las redes sociales como Instagram, Facebook o por YouTube, sean bienvenidos a este espacio, un espacio dedicado a hablar de la palabra de Dios, a conocer lo que el Señor Jesucristo nos dice a través de su palabra, lo que el Espíritu Santo nos instruye para que vivamos santa y piadosamente. Y clamamos al Padre, clamamos al Hijo, clamamos al Espíritu Santo que nos dé entendimiento. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo consolador que está entre nosotros, pedimos en el nombre de Jesús que nos ayude a entender esta palabra tal como fue concebida, tal como fue inspirada por Dios para que entendamos. Y hoy, contextualizando el mensaje, vamos a hablar de esta Semana Mayor o Semana Santa y cómo se te han tergiversado algunas cosas de lo que la palabra de Dios enseña. Hoy queremos hablar de 7 palabras o 7 frases que Jesús expresó en la cruz del Calvario. Esas 7 frases famosas y que Cristo en la cruz, cuando ya estaba en su último momento como hombre en esta tierra, pronunció para darnos a entender muchas cosas. Pero también quisiera yo por la palabra hoy entender y dar a conocer lo que la Iglesia Universal, y no es el tiempo para yo querer hablar mal de alguna congregación o de alguna denominación. Sin embargo, tengo que hablar lo que en la realidad se vive, lo que en la realidad se ha enseñado y que está fuera del contexto bíblico. Es mi obligación ajustarme a lo que dice la palabra de Dios. Para nosotros los cristianos que verdaderamente seguimos a Cristo, debemos seguirlo a través del escrito bíblico. No importa la religión o la denominación donde tú estés. Pero si eres seguidor de Jesucristo, tienes que seguirlo a través de lo que la Biblia, que es la palabra de Dios, que es la que da fe de la vida de Jesús en tierra, que es la que da fe de la vida de Jesús en los cielos, a través de ella es que debemos vivir y comportarnos. Es nuestro manual de vida como cristianos. Entonces vemos cómo las tradiciones, como el capricho de los hombres, a través de un concilio, a través de una decisión papal, a través de decisiones y bulas que se escribieron, han ido tergiversando lo que la palabra de Dios dice. Y hay castigo para los que cambian la palabra de Dios. Nosotros vemos cómo hay 7 frases de Jesús en la cruz, las cuales no podemos cambiar. Pero también vemos cómo la iglesia tradicional o católica emite unas 7 mentiras, 7 falsedades que da a conocer en el cristianismo y que han crecido en el cristianismo no con la iglesia primitiva, no con el inicio del cristianismo, sino que ya es para el siglo III y en el siglo IV. Aún en el siglo XX dan a conocer una de esas frases tan falsas como que para que la gente viva atendiendo al capricho del hombre. Han querido siempre adaptar la Biblia al hombre y no que el hombre se adapte a la Biblia. Y eso son realidades que estamos viviendo aún en este tiempo, como el Papa Francisco quiere adaptar la Biblia al ritmo de la sociedad y no que la sociedad viva al ritmo de la Biblia. Y para esto dice que es que la Biblia está descontextualizada, que pasó de moda, que sus tiempos ya fueron consumidos. Sin embargo, esta palabra para nosotros está vigente. Dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Y queremos ver dentro de estos caprichos de hombres y entre las palabras que dijo Jesús, qué es lo que nos conviene vivir. Y como decía Pablo, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces nos ajustamos a lo que la palabra de Dios dice. Esas 7 palabras que Jesús tiene mostradas, yo quiero contextualizar antes y vamos a ver en el libro de Mateo unas frases, unos versículos del libro de Mateo. Vamos a leer en el capítulo 27 del verso 33 al 41 y vamos a leer en el libro de Lucas luego en el capítulo 24 del verso 3 al 7 para que contextualicemos lo que vamos a hablar. Y luego vamos a hablar de 7 mentiras que la Iglesia Católica ha enseñado y por las que se ha conducido mucha humanidad olvidando lo que es la palabra de Dios. Y cerraremos precisamente con las palabras que Cristo dijo en la cruz para cumplir y aprender lo que el Señor nos dijo. Y los 4 evangelios muestran la vida de Jesús en tierra hasta el ascenso a los cielos y allí nosotros podemos aprenderlo. Hoy vamos a tomar de estos 2 libros, de Mateo y de Lucas, pero tú puedes leer en el libro de Marcos
En el libro de Juan también estas frases. Y si no quieres leer todo, si no quieres verlo de Jesús, ve a los 3 últimos capítulos de cada libro y allí vas a conseguir lo que fue el tiempo de vida del Señor. Y leemos la palabra de Dios de esta manera cuando estamos dedicados a que el Espíritu Santo nos dé entendimiento. Y dice textualmente el libro de Mateo, o escribe Mateo en su investigación y lo que nos deja por inspiración del Espíritu Santo. Dice, y cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza una causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Y en nuestras Biblias, Reina Valera y otras traducciones, esta frase textual se muestra siempre en mayúscula. Y dice, entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo en 3 días y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De manera que también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, seguían diciendo y burlándose y humillando lo que era la vida del Señor. Textualmente hasta aquí vamos a leer. Y vamos a ver qué nos dice luego el libro de Lucas en el capítulo 24 del verso 3 al verso 7. Dice, y entrando no hallaron el cuerpo. Si allá vemos el momento de juicio, el momento de crucifixión, aquí vamos a ver el momento glorioso de Cristo. La Semana Santa se ha tomado siempre para enseñar de la muerte de Cristo, pero no nos enseña de la victoria de Cristo. Y lo vamos a ver ahorita en las 7 mentiras. Dice Lucas, y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús, o el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que cuando ellas, perplejas, vieron esto, he aquí, se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de aquellos hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Sabiendo que el Señor iba a resucitar, sabiendo él y conociendo su vida, ya lo había anunciado. Las mujeres, que es María, la madre de Jesús, y su hermana María Magdalena, y aquellas mujeres piadosas que estaban al pie de la cruz en la crucifixión, estaban allí para adornar y para perfumar la tumba del Señor. Sin embargo, no fue posible porque ya el Señor había resucitado. Y eso ocurrió para el tercer día de su sepultura. Cuando nosotros vemos estos escritos y narramos y queremos hablar de lo que la palabra enseña, vemos cómo el Señor Jesús muestra a María a los pies de la cruz, muestra a esas mujeres piadosas que le seguían, pero también los escritos muestran a aquellos hombres que eran sus discípulos y que de manera oculta siempre estaban cumpliendo, o que no tan oculto, sino por temor a lo que decía Pilato, a lo que decían los escribas y los fariseos, eran discípulos de Jesús, pero de manera muy discreta. Y es el caso de José de Arimatea. Vemos como José de Arimatea, que es quien reclama el cuerpo de Cristo después, siempre fue su discípulo y le seguía desde los momentos más privados, más íntimos. Y nosotros, teniendo este contexto bíblico, vemos cómo Jesús, entre los soldados, se cumple la profecía de repartir sus ropas, de echar suertes en él, de ser entregado por Judas Iscariote. Desde allí le toman. Es escarnecido su cuerpo, fue castigado, y el castigo romano eran látigos que en las puntas tenían bolas de hierro con ganchos que cuando golpeaban se enterraban en la carne y cuando alaban desgarraban las carnes. Eso ocurrió con Jesús. Así fue tratado Jesús. Jesús fue llevado
desde el mismo momento que está con Poncio Pilatos en el pretorio. El pretorio era ese lugar que estaba al frente o al lado de la casa presidencial, de ahí del gobernador. Era un lugar como que del ejército, desde donde se cuidaba la casa. Allí detuvieron a Jesús. Y el comienzo de Jesús en su peregrinar de tormento es desde el pretorio hasta el Gólgota, o sea, hasta el lugar de la calavera, hasta allá, hasta el Calvario, hasta donde le fueron a crucificar. Hasta allí la palabra de Dios nos está narrando cuál es la verdad de todas estas cosas. ¿Cómo es que la palabra de Dios está escrita para que nosotros sigamos sirviendo al Señor y teniendo por la palabra el comportamiento que se requiere? Nosotros vemos un Pilatos que se lava las manos, un Pilatos que no quiere tener en su conciencia la muerte de Jesús porque sabía que era inocente, pero no quiere Pilatos tampoco quedar mal con el pueblo, ni con los escribas, ni con los sacerdotes. No quería que los fariseos le cuestionaran por la decisión que podía o no tomar. Para él era más fácil en ese momento referirlo a Herodes, que estaba en la provincia, y Herodes lo ve, lo juzga y no da ninguna solución. Pilatos tiene entonces que llevarlo al pueblo, lo presenta para que tomen a Barrabás en vez de a Jesús. Y Jesús es crucificado en la cruz, es entregado. Y en ese sacrificio que Jesús hace, que son cosas que en verdad estuvieron ocurriendo y que se dieron, y que la Iglesia Católica ha enseñado solo el sufrimiento de Jesús. Yo no he visto un cuadro donde la Iglesia Católica muestre a Jesús compartiendo en fiesta con rostro alegre, con mirada espléndida, que esté satisfecho de algo. Todo es una tragedia, todo es un dolor. Y su vía crucis, cuando ellos hablan y hablan de esas 14 estaciones que vamos a ver ahorita que son mentiras que el diablo inventó con ellos, y son 14 estaciones y la última habla de la muerte de Jesús y entregan a Jesús. Vamos a ver cómo después es que toman en cuenta el resurgir de Cristo o la resurrección de Cristo. La Iglesia Católica ha mostrado un Cristo pintado, un Cristo miserable, amanerado, un Cristo afeminado en las pinturas, un Cristo que no muestra el carácter de Dios. Cuando nos manda el mismo Señor a tener su carácter, ese carácter de hombría, de sencillez, de humildad, pero de firmeza, de generosidad, dando frutos del Espíritu Santo. A este le muestran ellos en lástima y en miseria. Para nosotros es triste ver, yo de la niñez escuchaba y todavía por ahí algunos cuando ven un perro flaco, un perro que está muy desnutrido, le dicen, ese perro parece un Cristo. Y comparan lo humilde, lo deteriorado del animal con Cristo. Y es porque así lo enseñó la Iglesia Católica. Nosotros vamos a ver cómo hay mentiras en la Iglesia Católica que dieron a conocer para que nosotros podamos vivir de alguna manera sin el conocimiento de lo que dice la Biblia. Y para nosotros es más importante reconocer lo que dice el Espíritu Santo. Vean entre las mentiras que enseña la Iglesia Católica, sabiendo que Cristo muere en la cruz por nuestros pecados, como de los hechos de la Biblia, de hechos reales, de hechos verdaderos, ellos tergiversan y hacen drama. Aún nosotros vemos la película de La Pasión de Cristo de Mel Gibson, como hay hechos donde se ajustan al catolicismo, pero no a la Biblia. Y aunque muchos críticos han dicho que es lo más cercano al padecimiento de Cristo, sí, hay hechos allí que son cercanos a la realidad que vivió Cristo, del castigo que llevó. Pero de ahí también tomaron cosas que no están en la Biblia para hacer el drama, para hacer la trama de la película, y están basados en lo que la iglesia tradicional ha enseñado a través de sus escritos. Y yo quisiera ver dentro de esas 7 mentiras que hoy conversemos, para luego hablar de las 7 verdades que tiene la palabra de Dios. Ellos en la primera palabra dieron a conocer que había que celebrar un Vía Crucis. Vía Crucis no es más que una vía dolorosa, una vía de tristeza. Y esa vía de tristeza que muestra la Iglesia Católica y que cada año enseña que se den dentro de los templos católicos están marcados las 14 estaciones de ese Vía Crucis o de esa vía dolorosa de Cristo. Y como les decía anteriormente, desde el pretorio, desde el lugar donde estaba detenido hasta el monte Moriah o monte de la calavera o el Gólgota o el Calvario, como se le quiera llamar, hasta allá arriba ellos marcaron 14 estaciones. Y es en el siglo III que se comienza a ver esto, y en el siglo XIV se da a través de los conventos y creo que los gregorianos se les da la responsabilidad para marcar esto, y dan por órdenes papales
que en cada templo católico se construyan imágenes de madera, de yeso, de concreto, para ilustrar las 14 estaciones. 14 estaciones que marcan esa vía dolorosa de la cruz, de esa vía dolorosa que lleva a Cristo en sus hombros con nuestros pecados, que no es más que el Vía Crucis que ellos mencionan. Y no es sino hasta el año 1991-93 que el Papa Juan Pablo II se da cuenta que han cometido el error de enseñar solo hasta la muerte de Cristo y no toman la resurrección. Y entonces él promulga que se agregue una 15ª estación. Ya no eran 14 o no son 14 sino 15, porque en la 15ª entonces se enseña sobre la resurrección de Cristo. Y años han pasado donde ellos hablan de la muerte de Cristo, cuando para nosotros la muerte de Cristo es el requisito donde Cristo muestra su gran generosidad, pero no hablaban del triunfo de Cristo sobre la cruz y sobre la muerte, que es la resurrección. Y nosotros queremos resaltar más la resurrección de Cristo, porque Cristo está vivo. Cuando nosotros vemos que alguien carga un crucifijo, está bien que cargue su cruz, si quiere tenerla y su crucifijo, pero amigo, está cargando al muerto que es Cristo, esa representación. Si quiere llevar la cruz, que no debe llevarla, porque no significa sino sufrimiento y tristeza, que es lugar de redención. Entonces, quítele el muñequito que tiene para que vea que ya Cristo no está allí, que Cristo resucitó. Pero sigue usted cargando a Cristo muerto, crucificado en los hombros, cuando ya Cristo resucitó y está sentado a la diestra del Padre. En 1991, Juan Pablo II crea ese momento de la resurrección, cuando Cristo resucitó al tercer día. Y vea que no es sino hasta el siglo XX, cuando ya Juan Pablo II lo dice. Después que han pasado 20 siglos, entonces se dan cuenta que no hay resurrección. Luego, una segunda mentira, y es prohíben algunas cosas que son penitenciales. Y prohíben comer carnes, y prohíben hacer esto, no hay que bañarse en el mar, y enseñaron tantas tradiciones. Yo que soy del mar y que soy de costa, vemos cómo esto si se cumpliese, hubiesen muchos peces allá, porque yo veo que Carupa no está cargado, y aún más la Semana Santa, ahora todos van a la playa desobedeciendo esta orden. Cosas que por penitencia colocaba la Iglesia Católica para poder vender redención, y prohibieron cosas que no están en la Biblia. Eso no aparece en la Biblia en ninguna parte. Puede usted comer lo que quiera luego de dar gracias a Dios. Y aun si hubiese cosa mortífera en ello, no pasará nada, porque el Señor Jesús padeció en la cruz y cargó nuestras cargas, pero ya somos libres por su sangre. La tercera causa que ellos enseñan y las tienen en su Via Crucis o en su momento de camino de tormento de Cristo hacia el Gólgota o hacia el monte Moriah, vemos cómo ellos enseñan una tercera mentira y la presentan en su tercera, en su séptima y en su novena estación. Y es que ellos dicen que Jesús cuando llevaba la cruz se cayó 3 veces. ¿De dónde sacaron que Jesús cayó 3 veces? Una cosa insólita. Pero como el hombre inventa, como el hombre crea, el mismo apóstol Pablo anunciaba a Timoteo en su primera carta, el capítulo 4, los versículos 1 y 2. Le decía, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, ellos van a escribir y van a decir cualquier barbaridad. Pablo le decía a Timoteo que tuviera cuidado con esto. Y mira cómo estos engañan y toman una tradición y marcan esta vía de sufrimiento o vía crucis, y en esas 14 estaciones y ahora que son 15 muestran cosas que no ocurrieron. Una cuarta cosa dice que ocurrió allí y ellos lo muestran en la cuarta estación también, que es que Jesús se encuentra con María su madre. Eso no lo dice la Biblia. Ella estaba a los pies de la cruz del Calvario. Estaba allí y cuando Jesús moría, una de sus 7 palabras menciona y dice a Juan, el discípulo amado, mira, ahí entrego a mi madre para que ahora sea tu madre. Hijo, esa es tu madre. Y le dijo, ya madre, esa es tu hijo. Y desde ese momento ella fue a vivir en la casa de Juan para ser cuidada por Juan. No hay momento en el que esta iglesia esté enseñando de manera tergiversada de que Jesús se encontró con María en el momento de cargar la cruz. ¿Cuál sería el sufrimiento de María? Ver a su hijo rasgada las carnes cargando una cruz, y que ahora los católicos adornan para dar lástima, para enseñar como que misericordia, para que por la vía sentimental, psicológica y humana podamos entender a Cristo. A Cristo se le entiende con el Espíritu y por discernimiento espiritual. El hombre natural nunca va a percibir las cosas de Dios porque para él son locura.
Una quinta mentira. La Biblia nunca habla de una mujer llamada Verónica. Dice que Verónica limpia el rostro de Jesús. Y no solo que lo limpia, sino que la Iglesia Católica dice que el paño con el que le limpió la cara, allí quedó plasmada la imagen de Jesús. De eso han hecho mucho dinero porque han vendido muchas réplicas. Y no me refiero al manto de Turín, aquel es otro. Algunos refieren que fue aquello una travesura de Leonardo da Vinci, siempre por querer denigrar de Cristo. Otros escritores, pero se ha demostrado científicamente que son completamente falsos, no datan de la misma fecha de Jesús, no tienen sino más que una sombra pintada con alguna técnica. Pero esto de que Verónica limpia el rostro de Jesús y lo dan a conocer en una de esas estaciones, que es la sexta estación que ellos tienen marcada, allí ven, y eso lo llaman ellos, ese paño con el que ella limpió la cara, llaman el sudario de Verónica. Eso no existe sino que en la Biblia, sino que es creación del hombre. Una sexta mentira que ha creado la Iglesia Católica es que Jesús es descendido de la cruz y es puesto en los brazos o en el regazo de María su madre. Y lo muestran en la 13ª estación. La estación número 13 muestra a Jesús en los brazos o en el regazo, en las piernas de María. Nunca la palabra de Dios ha dicho esto. Jesús quedó colgado en la cruz y lo dice la palabra. Así dice la Biblia. Y cuando ya se acercaba el día de reposo, que era el día sábado, porque le crucificaron el viernes, y ya a partir de las 6 de la tarde del viernes comenzaba el día de reposo, y no que podía quedar allí, porque si quedaba colgado allí iba a descomponerse, porque el día de reposo no le iban a tocar sino hasta el siguiente día, es decir, el domingo. Y pasó José de Arimatea, fue hasta Pilato y pidió autorización para quitarlo. Fue y le dice a Pilato, mira, mañana es día de reposo, esos cadáveres están colgados allí. Estaba Jesús con los 3 delincuentes. José de Arimatea reclamó el cuerpo de Jesús. Y cerca del monte Moriah, o en el mismo monte Moriah, cerca de la crucifixión, había un huerto cercano, dice la palabra de Dios. Y allí había un sepulcro que no se había usado, y eso era propiedad de José de Arimatea. Y José de Arimatea reclamó, y por estar cercano, y ya era tarde, ya la tarde había avanzado, no tenían tiempo, trajeron perfumes, fue José de Arimatea y fue Nicodemo con José de Arimatea, el mismo Nicodemo con el que Jesús tuvo aquel encuentro, y le perfumaron, llevaron aceites para envolverlo en sus sábanas y depositarlo en el sepulcro. Hay una gran mentira también en la Iglesia Católica que dice, y lo muestran algunos de los que van a los espacios, crearon una tumba como una cama, una piedra labrada en forma de cama, y allí lo acostaron y veneran eso y dicen que allí fue que depositaron a Cristo. ¿Cuándo? Si el ladrón, el que era muerto como ladrón, era para que se lo comieran los buitres o se desgarrara allí. Eso estaba camino a Damasco, la salida del pueblo, cuando todos los que entraban y salían a Jerusalén no podían crucificarlo dentro de Jerusalén, tenían que hacerlo fuera, pero lo hacían allá afuera y la iglesia romana exhibía, el gobierno romano exhibía los cadáveres allá para que todos los que fueran entrando o saliendo a Jerusalén vía Damasco, que era la vía más principal, vieran el ejemplo de lo que ellos podían hacer con los delincuentes. Y a Jesús le miraron allí colgado. No podía tener un lugar preparado como una cama muy exquisita para acostarle o reposarle allí. Es mentira, no está allí. Luego que nosotros vemos esa mentira grande, esa mentira de ver lo que la Iglesia Católica ha querido enseñar, vemos que su gran mentira dice que la Semana Santa es recordar la muerte de Jesús. Y hasta allí llega la 14ª estación. El objetivo es recordar la muerte de Jesús, cuando la palabra de Dios nos enseña es a llevar la resurrección de Cristo. Cuando Juan Pablo II se percata ya en 1991 de que esto está ocurriendo, entonces crea la 15ª estación. ¿Cuántos siglos después, si aquello fue en el siglo IV y ahora en el siglo XX, es que se dan cuenta que están predicando solo muerte y que no hablan de resurrección? Todas sus pinturas refieren a la muerte. Todo el arte hecho y ordenado por la iglesia romana para que todos aquellos famosos pintores trabajaran en función de lo que es el rostro de Jesús, lo hicieron con sacrificio y muerte, pero nunca hablaron del resplandor de la resurrección de Cristo, sino hasta 1991 que Juan Pablo II lo muestra. Sin embargo, hoy nosotros queremos referir y darte a conocer todas esas mentiras para que vivas cumpliendo por lo que el Señor enseña de que no hay cosa alguna fuera de lo que el escrito bíblico nos está narrando y nos está mencionando. La palabra de Dios es clara. Cuando Jesús es llevado en la cruz, cuando Jesús arrastra la cruz, que no puede cargar la cruz, vieron a Simón de Cirene, un africano de piel oscura,
Ese hombre fuerte, se cumple lo que Noé dice acá, va a cargar a los blancos, a los hermanos. Viene Simón de Cirene y es tomado para llevar la cruz de Cristo. Y Cristo delante de él y él llevando la cruz, porque Cristo ya no podía más resistir el peso de la cruz, el peso de tus pecados y de los míos, el desgarrado de sus carnes, su cara destrozada, sus pies rotos de caminar descalzo llevando la cruz, sus rodillas golpeadas cuando caía y raspaba, se rompía, y así le llevaron a la cruz del Calvario. Y cuando Jesús está en la cruz del Calvario, que está colgado allí y a su lado dos ladrones, y ya lo vimos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Uno que promueve el pecado y promueve la condenación, uno que le acusaba y le decía, ¿no eres tú Jesús, pues el rey de los judíos? Tú no decías que derribabas el templo de Jerusalén y en 3 días lo construías. Tú no decías que descendías del cielo, que podías levantar de los muertos a la gente, que podías sanar enfermos. ¿Por qué no bajas de la cruz ahora y nos bajas a nosotros también? El ladrón que estaba en la derecha, ese ladrón, según lo que dice Flavio Josefo, que se llamaba Dimas, y el de la izquierda se llamaba Gesta. No porque lo dice la palabra, sino dice otra investigación en paralelo. Dice que ese de la derecha, que el nombre no es importante, pero la historia narra nombres y los tomamos en cuenta también, siempre y cuando no choque con lo que la palabra de Dios dice. Este Dimas, arrepentido, le decía al otro ladrón, por favor, respeta, que este no hizo nada, nosotros estamos pagando una condena. Nosotros robamos, nosotros matamos, nosotros somos delincuentes, pero este no ha hecho nada. Y el otro insistía en burlarse de Jesús, aún estando en la cruz. Sin embargo, el de la derecha solo le dijo, maestro o señor, mi amigo, mi hermano, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sabía, le estaba reconociendo como Salvador, sabía que Cristo iba a resucitar. Y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, porque hoy vamos a morir. Yo debo ir al paraíso, después debo bajar a los espíritus encarcelados, para que los que están en condenación sepan que yo he muerto, pero también que voy a resucitar. Y tú vas a estar conmigo en el paraíso. No así el otro tiene que haber ido al lugar de tormento donde estaba aquel rico que narraba Jesús en la parábola de Lázaro y el rico. Ese ladrón alcanzó misericordia y fue salvo. Y Jesús desde allí está cumpliendo su función sacerdotal de redención. Y cuando estaba en la cruz colgado, cuando está allí ya en sus últimos momentos, dice, en la cruz que no era de él, porque Jesús cuando es crucificado en una cruz que le correspondía a Barrabás. Y el pueblo a quien Jesús había sanado, a quien había resucitado, a los que había hecho milagros, a los que había amado, ese mismo pueblo le acusó para que hoy fuese a la cruz y pidió que le soltaran a Barrabás. Y se cumple la palabra de Dios que está escrita, que él mismo Jesús había dicho que las zorras tenían guarida donde esconderse, donde vivir, donde tenían madrigueras donde tener sus hijos, pero el Hijo del Hombre, él no tenía ni siquiera donde recostar su cabeza. Él no tenía nada donde recostar su cabeza acá en la tierra, ni aún la cruz. Por eso cuando muere se inclina hacia adelante y no se cae sobre la cruz, sino que el peso del pecado, el peso que lleva con la muerte, al desgarrarse, al rasgarse el velo en dos, Jesús se inclina, cae hacia adelante y entrega su espíritu. Pero antes de eso Jesús da famosas frases que son la verdad que hay que enseñar. Y son esas 7 palabras que Jesús nos muestra. Y vamos a ver dentro de los 4 evangelios cómo son las palabras que Jesús dijo, porque no podemos tomarlas exactamente de uno solo. En este caso vamos a seguir trabajando con Mateo, con Lucas y con Juan, para que veamos cómo estamos viendo. Cuando Jesús estaba en la cruz, el libro de Lucas, el verso 23-24, Jesús hace la oración que no nos muestra en lo que hemos hablado en domingos anteriores sobre el perdón. Y Jesús habla para aquellos que le están castigando, los que le están cuestionando, los que le están acusando, los que están apedreándole, los que están dándole vinagre con hiel. Cuando está colgado es vinagre mezclado con hiel. Algo, aparte de ser vino agrio, llamado vinagre, es vino agrio, lo más amargo de lo que sale del vino, mezclado con hiel. Jesús con todo y esto lo que les dice al Padre es,
perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos, Padre, ellos no saben lo que hacen. El amor de Jesús trascendía al dolor que tenía. Está viviendo un dolor por la humanidad. La humanidad lo está castigando, lo está cuestionando. Y Jesús aún dice, Padre, perdónalos. Ellos no saben lo que hacen. Son animalitos, son inconscientes, son humanos. No ven espiritualmente. Y Jesús ofrece en esa primera palabra en la cruz, ofrece su perdón para la humanidad, ofrece su perdón para la redención. Hoy lo está ofreciendo para ti. Hoy lo ofrece para mí, con lo que todo lo que haya hecho, Señor Jesús, sigue intercediendo ante el Padre. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Pero cuando no nos arrepentimos y seguimos en nuestro pecado, viviremos en él y moriremos en él. Y el que vive y muere en el pecado es condenado. Hay que hacer un alto en nuestras vidas. Esa primera palabra nos marca la misericordia de Jesús. Luego Jesús, según el mismo capítulo 23 de Lucas, pero el verso ya no 34, sino el 43. En el 43, Jesús es la muestra de perdón. Cuando dice perdónalos porque no saben lo que hacen, el ladrón, entendiendo la misericordia de Dios a través de Jesús, le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí, no me desampares, Jesús. Te estoy pidiendo que yo quiero ir contigo. Y Jesús da la segunda palabra y le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa muestra de perdón que Jesús está dando para todos cuando dice perdónalos porque no saben lo que hacen, la toma el ladrón en la cruz y el Señor le dice, eres perdonado, eres redimido, eres salvo. Hoy conmigo vas a estar en beneficio de salvación. Vas a ir conmigo al paraíso. Y estando allí en la cruz, clavado en la cruz, como sabemos, sus manos traspasadas, sus pies traspasados, en la cruz, en el madero, viendo Jesús que su vida la pasó entre la madera, el clavo y el martillo, también sabía el Señor que la muerte iba a estar en presencia de la madera, del clavo y del martillo. Jesús como carpintero sabía lo que era la madera, el clavo y el martillo. Ahora estaba crucificado en ese madero. Y allí colgado en el sufrimiento, cuando extiende la mirada, cuando fija la mirada hacia abajo, hacia los que le seguían, ve que está María, su madre. Y que está al lado de Juan, el discípulo amado. Dice el que le amaba. Juan está allí acompañando a María. Y dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Ese es el momento en el que se encuentra Jesús con María. No es que en una estación del Vía Crucis o en la tercera estación él cae y María le recibe y lo pone en su regazo. No, desde el momento del pretorio hasta el monte Moriab o hasta el monte de la Calavera o el Gólgota, el encuentro es visual con María. María no tocó el cuerpo de Jesús en ese sufrimiento. No tenía por qué tocarlo, porque si lo hubiese tocado, la idolatría sería mayor. Sin embargo, Jesús le dice a Juan, el discípulo amado, mira, esa es ahora tu madre. Jesús tenía más hermanos. Ya José había muerto para ese momento de la crucifixión. Pero ¿por qué los hermanos de Jesús no se estaban encargando de María, su madre? ¿Por qué Jesús no tenía la confianza de que sus hermanos de carne, hijos de María, le iban a cuidar? Jesús sabía que esa disensión que hay entre los hermanos, entre la familia, la dispersión, ellos tampoco creían mucho en Jesús en sus primeros momentos. Entonces Jesús prefiere entregarla a ese discípulo que era amigo, que era el amado, el que él consideraba más amado y más de él, y le entrega que cuide a la madre. Esa es la tercera palabra de Cristo en la cruz. Un hombre sufriendo por nuestros pecados, entregado allí, viendo el sufrimiento de la madre, entendiendo y preocupado, entendiendo que su madre no podía quedar abandonada, se la entrega a su discípulo amado, a su mejor amigo, para que la cuide. Luego, cerca de la hora novena, si la hora tercera son las 9, ¿cuándo es la hora novena? Será cerca de las 3 de la tarde
que ya el sol había calentado. Y mire que estamos saliendo de Jerusalén, como les dije, en la montaña arriba. Se miraba desde el camino principal, ese camino que salía de Jerusalén para ir a Damasco, donde caminaban los mercaderes, ese camino caliente y visual, donde todos podían ver a Jesús, y Jesús colgado allá, y ya en la hora tercera de un día viernes, porque el sábado era día de reposo. A esa hora ya Jesús estaba muy adolorido, muy atormentado. Ya sentía que el peso del pecado era mucho. Sentía que ya no aguantaba más. Y recuerden que el que está muriendo en la cruz es Jesús el hombre, no es Jesús Dios. Se desprendió de la deidad para morir como hombre. El que está padeciendo es el hombre, no es Dios. Tanto que en ese momento Jesús emite la cuarta palabra cerca de la hora novena y clama a gran voz diciendo, fue un grito desgarrador el de Jesús. Fue un grito fuerte el que Jesús clamó diciendo, Eli, Eli, lama sabatani, o Eloi, Eloi, lama sabatani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En este momento no le dice Padre, no dice el Padre y yo una sola cosa somos, y por la voluntad del Padre estoy, sino que lo ve como Dios, es el hombre que está viendo a Dios. Y le dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bajo este dolor, bajo esta tristeza, bajo este sufrimiento, el padre apartó la mirada para no ver el sufrimiento del hijo. Y el padre aparta la mirada porque el hijo está contaminado en pecados. Está cargado de pecados que no son de él, era el pecado de la humanidad. Y ante la presencia del Padre no podía haber tanta contaminación, no podía haber tanto pecado junto. Y el Hijo, como hombre, siente el llamar a Dios, repito, no al Padre, a Dios, y decirle, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo me dejas solo en este momento? Era necesario que el Padre le dejara solo para que el Hijo sufriera el dolor de la humanidad y para que la humanidad entienda que ese Jesús había tenido el momento de ser o seguir siendo el Hijo de Dios, pero que tenía que pagar el pecado. Y luego de esto, en su quinta palabra, Jesús, habiendo vivido todo esto, habiendo estado allí colgado, decía Jesús en Juan 19:28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. Sed tengo. Y en el Salmo 22:15 narra cómo se habla del padecer y la sequedad de su garganta que iba a necesitar el tener para beber. Él necesitaba beber algo. Y allí es cuando Jesús clama, tengo sed, y le dan vinagre con hiel. Lo prueba. Algunos dicen, es que lo tomó. Sí, lo toma en sus labios, lo toma en su boca y lo bota cuando ve que es vinagre. Y se cumple la palabra allí. Luego Jesús, de haber tomado el vinagre, de haber probado aquello, dice que el Señor Jesús da su sexta palabra y dice, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Se entrega ahora al Padre. Pero vea que cuando dice consumado es, lo que decía en el momento, según el latín, es tetelestia. Tetelestia. Y vemos cómo Filipenses 1:6 lo narra de mejor manera, como Pablo dice a los filipenses de este sufrimiento, cómo se entrega, cómo se consuma el hecho de ver que está, no, aunque está muriendo, aún no ha muerto, sino que él ha cumplido la promesa. El tetelestia es, he logrado el objetivo, he cumplido a lo que vino. Padre, ya cumplí. Ya el sufrimiento está dado, ya estoy casi muerto. Y su séptima palabra se da, y lo vemos en Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, vuelve el grito desgarrador. Padre, ahora vuelve el Espíritu, vuelve ya no el hombre. Ahora le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró.
Ya no dijo Dios mío, Dios mío. Ya el hombre había cumplido. Ahora el Hijo decía, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró Jesús. Entregó allí todo el beneficio de vida que tenía para la salvación, con la muerte en la cruz. Vemos cómo las tradiciones han querido mostrarnos cosas oscuras y ajenas a la palabra de Dios. La palabra de Dios te dice hoy, ¿qué fue lo que ocurrió en camino al Gólgota? Cargar una cruz con sufrimiento, llevar el dolor y ser desgarrado por nuestros pecados. Y a veces somos indolentes ante lo que Jesús está mostrando. Y Jesús sigue clamando allá, Padre, perdónalos. Padre, dales arrepentimiento, que puedan reconocerme, que puedan saber que yo morí por ellos. Y si hoy tú reconoces a Jesús como Salvador, Jesús va a perdonar tu pecado como perdonó al ladrón. No importa cómo sea el pecado, vas a tener redención y vas a tener vida eterna. Y cuando tú lo hayas logrado y llegue el momento último de tu vida, como llegue el mío, diremos tetelestia. Es consumado, he logrado el objetivo, me he mantenido bajo tu promesa. Y luego le diremos al Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, para cuando Cristo venga en gloria nos reciba. La pregunta está, ¿cómo estaré yo preparado para esperar a nuestro Señor? Damos oportunidad de salvación y esa está hoy. Que Dios te bendiga si aceptas a Cristo como tu único y suficiente Salvador y que Él te colme de ricas bendiciones.